Buenos días a todos, qué gusto verlos, los que están. Un saludo a mi querida Teresita, qué gusto verte, mi querida. Más de un año sin vernos, ¿cierto? Es una gran bendición. Vamos a orar por Teresita el día de hoy. Yo estoy muy agradecido por verla. Vamos a orar porque hace más de un año ella no había podido asistir, ¿cierto? Más de un año. Pero el Señor nos ha permitido nuevamente ver su gloria en medio de nosotros y tener a una de las personas de mayor edad con nosotros aquí. Amado Señor y Padre Santo, gracias por la vida de Teresita, Señor. Gracias porque luego de un año nos has permitido nuevamente hoy estar con ella aquí, alabándote, glorificándote y reconociendo que tú, mi buen Dios, le has protegido y que gracias a ti ella está aún en medio de nosotros. Gracias, mi buen Dios, por tu inmenso amor y por permitirnos ver cada día tus grandes maravillas en el nombre de Cristo. Amén. Cortas, precisas y concretas, ¿cierto? A mí me gustan las oraciones así. Y estamos en un tiempo donde estamos predicando sobre la iglesia primitiva y cómo la iglesia ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo lo que pasó en Hechos se aplica en el día de hoy, ¿cierto? Pero esta iglesia que empieza allá en el año 30, tal vez, 35, luego de que el Señor Jesucristo, 33 por ahí, que luego que el Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿cierto? Empieza su iglesia. ¿Y cómo empieza la iglesia del Señor Jesucristo? Empieza con el cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de la promesa del mismo Señor, que es, y cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya de ustedes para que venga el otro Consolador. Él les dirá a ustedes qué tienen que decir, cómo tienen que actuar, cómo tienen que comportarse. Por causa de Él, por causa mía, serán llevados ustedes ante reyes, ante tribunales, irán a otros lugares y el Espíritu Santo les dirá cómo deben hablar. ¿Sí? Esa fue la promesa que el Señor hace en los evangelios. Y en Hechos, en el tiempo donde se relata Hechos, el Señor Jesucristo cumple su promesa. Entonces en Hechos 1:8, nuevamente el Señor llega y nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en los confines del mundo, ¿cierto? Y primero nos dice, el Espíritu Santo nos va a consolar. Nos dice también, y serán llevados a tribunales, ante reyes y a muchos lugares, y el Espíritu Santo les dirá qué tienen que decir. Y nuevamente en Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dice: y me serán testigos. ¿Sí? Y ya no solamente ante reyes y tribunales, sino ante todo el mundo. A todo el mundo declararán mi gloria, a todo el mundo declararán mi grandeza, a todo el mundo llevarán ustedes la salvación. ¿Quiénes llevarán la salvación a todo el mundo? Yo. Diga ahí. Voy a hacer otra vez nuevamente la pregunta. ¿Quién llevará a todo el mundo la salvación? Yo. La salvación que es a través de Jesucristo. No hay otro. No espere usted que su vecino vaya y le predique a su papá. O no espere usted que su amigo con el que creció no se condene porque yo vaya. No espere usted eso. Porque el que es testigo del Señor Jesucristo es usted. Usted es el testigo delante de esas personas. Usted es el responsable de la salvación de ellos. Usted es el responsable de llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Es usted el responsable delante de Dios por esas almas. No hay otro. No hay otro. Sí, claro, ¿debemos orar? Sí, claro. Ese es el principio de todo, tenemos que orar, pero usted es el encargado de abrir su boca, porque el Señor le prometió a usted que tendría un espíritu, y ese espíritu le diría a usted qué va a decir, y ese espíritu le daría a usted el poder para pararse en cualquier lugar del mundo y predicar el mensaje de la salvación. Amén. Listo.
Entonces, haciendo este pequeño recuento de cómo se inicia la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestras predicaciones. Hoy nos compete Hechos capítulo 18, versículo 23, hasta Hechos capítulo 21, versículo 16. No me pregunten cómo, ni cuándo, ni por qué, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Son 3 capítulos. Yo decía, Señor, ¿y cómo vamos a predicar 3 capítulos? Nos hemos preguntado todos los que estamos aquí predicando, porque es difícil. Y en el capítulo 21, Pedro está hablando con un denuedo sobre la salvación y llevaba muchas horas hablando acerca del mensaje de salvación. ¿Y saben qué pasó? Un hombre que estaba sentado así como en la baranda de la terraza escuchando a Pedro, de lo largo que estaba haciendo el sermón, se durmió y se fue por el segundo piso al primero. O sea, entonces yo dije, bueno, Señor, menos mal no estamos en un segundo piso. Aquí si se duermen no se van a caer, ¿sí? Pero la idea es que no, la idea es que vamos a hacerlo muy pronto, muy ligero y muy práctico para nuestras vidas. Entonces, estamos viendo que empieza la iglesia, ¿cierto? La iglesia del Señor Jesucristo, y empieza con una persecución que lidera ¿quién? Saulo, ¿cierto? Y Saulo es un perseguidor de la iglesia y va detrás de los miembros de la iglesia, de los seguidores del camino, de los cristianos que fueron llamados en Antioquía por primera vez. Pero en una de esas persecuciones Pablo va por unos cristianos y se le aparece el Señor Jesucristo y lo transforma. Ya no es más Saulo, sino que ahora es Pablo. Y Pablo empieza a ser instruido en el camino, instruido en la salvación por medio de Jesucristo, y empieza él a hacer lo que todos deberíamos hacer. Esto no es una misión únicamente de Pablo, ni únicamente de los líderes, sino empieza él a predicar el evangelio. Y entonces empieza por cada uno de sus viajes, va a Antioquía, va a Filipos, va a Efeso, va a Corinto, y empieza a hacer sus viajes, ¿cierto? Y en uno de esos viajes ya iba a arrancar con un amigo, su pana, su hermano, su llave, y tienen una diferencia, y arranca solo, ¿cierto? Pablo y Bernabé, y cada uno arranca por su lado. Pues lo que pasa es que en la Biblia se relata lo que pasa con Pablo, porque es que Pablo va con Lucas, y Lucas va relatando todo lo que pasa con Pablo, pero sabemos que Bernabé también se fue a hacer su labor. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que Bernabé también poderoso en la palabra, no quiere decir que por la diferencia que tuvieron entonces Bernabé se quedó allá. No, Bernabé también salió a hacer su misión, a hacer la labor y a lo que el Señor los había llamado. En esa salida de Pablo y Bernabé, cada uno por su lado, uno para la derecha, el otro para la izquierda, uno para el norte, el otro para el sur, arrancan solos y aprendimos que el Señor a donde vayamos nos dará nuevos discípulos, amén. A donde usted vaya, el Espíritu Santo tiene que llevarlo a predicar su palabra con un solo fin, que usted haga nuevos discípulos para el Señor Jesucristo. Y mirando todo este resumen de las predicaciones que hemos tenido, el éxito de un cristiano no se mide por cuánto tiene, ni por cuánto hace, sino por cuántos discípulos ha alcanzado. Algunos buenos, otros no tanto, ¿cierto? Al mismo Señor Jesucristo le salió uno así como que lo vendió, ¿cierto? Entonces, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que conoce nuestro corazón, tuvo uno de esos que llamo yo discípulos calavera, porque usted no, ¿cierto? Entonces, para el 2022, empiece usted a orar desde hoy por un discípulo. ¿Cuántos de ustedes han tenido discípulos en su vida? Levanten la mano los que han tenido discípulos.
Listo. Oren por un discípulo nuevo. Y los que no han tenido discípulos, los invito a que oren porque tengan su primer discípulo. Ese primer discípulo es el más amado. Es como el hijo primogénito. Es el que haya, como decía las escrituras, el que rompe la matriz. Ese hijo es el que uno más. Es increíble que uno después de mucho tiempo uno siga pendiente de ellos. ¿Sí? Yo por ahí a veces llamo a un muchacho de... A veces ya como que no lo puedo ni llamar, sino me toca por redes sociales escribirle. Hace 18 años le compartí el evangelio, el discipulado, le hicimos discipulado 1 y 2 de no me acuerdo de qué, con fútbol, con de todo, por allá en Kennedy. Y ahorita el muchacho está bien, poquito apartado, pero pues uno en el amor del Señor vuelve y trata, porque es el primer discípulo, ¿cierto? Los invito a que ustedes tengan su primer discípulo. Y si ya lo tuvieron, pidan al Señor uno nuevo. Porque los hijos le renuevan a uno las fuerzas. ¿Cierto? He visto hombres que tienen hijos a los 45 años y empiezan a trabajar como si tuvieran 20. Así son los discípulos para nosotros. No importa la edad, siempre nos van a dar la energía para seguir en el camino del Señor. Capítulo 18, versículos 24 al 25, quiero leerlos aquí. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y mira lo que pasa con Apolos, un hombre judío que había escuchado a Juan predicar acerca del arrepentimiento y no conocía nada más. Él salió y predicó. Él salió y enseñó a otros acerca del camino. ¿Qué tiene usted que salir a enseñar? Usted tiene que salir a enseñar lo que hasta ahora ha aprendido. ¿Qué ha aprendido usted? Que la salvación es a través del Señor Jesucristo. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Únicamente poner su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó y al tercer día, ¿cierto? Y subió a los cielos y además de eso, ¿qué prometió? Que un día vendría por cada uno de las personas que creyeron en él. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Como Apolos. Tres características de Apolos. Conocía algo, ¿cierto? Conocía algo del mensaje. ¿Usted conoce algo del mensaje? Era un entusiasta y era preciso. Él iba a la persona que necesitaba escuchar el evangelio. A donde usted vaya, van a necesitar escuchar el evangelio. Mire lo que pasó con Apolos. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios que con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Mire, todos en la vida cristiana tenemos una misión. Algunos tienen la misión de quedarse en la iglesia y dar cartas para que los misioneros vayan a otro lugar, sostener a los misioneros, pero hay otros que tienen el llamado para salir. ¿Saben qué hicieron Aquila y Priscila? No desanimaron al hermano, aunque sabían que el terreno era duro y difícil, ya lo habían recorrido con Pablo. Aquila y Priscila vienen desde Corinto con Pablo y van hasta Efeso, donde está Apolos, y saben lo difícil que está haciendo predicar el evangelio, y Apolo dice, yo quiero ir ¿a dónde? Yo quiero ir se me pasó, a Acaya, yo quiero ir a Acaya a predicar el evangelio, y yo que sé cómo es esto de duro, yo le digo, hermano, ¿estás seguro? Hermano, esto está muy berraco. Vas a aguantar hambre, vas a pasar necesidad, van a hablar de ti. Es más, te van a meter en prisión. No vayas, ¿cierto? Piénsalo bien, ora. Asegúrate que tu camino es, ha dicho, seguro.
¿cierto? No, eso no hizo Aquila ni Priscila. Aquila y Priscila, luego de que le informaron todo el paquete completo de la salvación, le animaron ¿a qué? A que fuera. Y esa es la misión de la iglesia hoy en día. Al hermano que el Señor ha llamado para que se vaya, usted no lo detenga, empújelo, anímelo, vaya, hágale. ¿Usted sabe que es difícil? Los que somos cristianos de la mediana generación, y por aquí ya veo unos cristianos de generaciones más antiguas, saben que ser cristiano es difícil, ¿cierto? Pero es que el Señor nunca nos prometió que iba a ser fácil. Para los que están empezando, quiero decirles, el Señor nunca prometió que ser cristiano iba a ser fácil, pero ¿sabe qué sí nos prometió? Que nos daría poder a través de su Espíritu Santo para vencer cualquier tipo de adversidad, ¿cierto? ¿Que voy a ser perseguido? ¿Que voy a ser encarcelado? Claro, gloria al Señor, porque en la cárcel y en la persecución podré predicar a mi Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo no tengo las fuerzas. Recibirás poder del Espíritu Santo. Ahí empieza a tomar sentido este versículo que tenemos aquí como lema durante este semestre de Hechos. Y es que el Espíritu Santo tiene tal relevancia en la vida de un cristiano que te lleva y te da el poder para soportar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de dificultad. Y a Pablo quería ir a enfrentarse a eso. Apolo quería ir a predicar el evangelio. Y Aquila y Priscila sabían lo difícil que era. Y no le dijeron, hermano, quédese. Hermano, no es el tiempo. Hermano, ¿dónde está el recurso? Le dijeron, hermano, usted va a llegar lejos. Pero para que llegue lejos, toca que arranque de una vez, ¿cierto? Así pasa con cada uno de nosotros. Vamos a llegar lejos en el evangelio, pero tenemos que arrancar. ¿Cuándo? Hoy. Arranquemos hoy a predicar. Arranquemos hoy a ¿qué? A enseñar a otros. Miren lo que hicieron los creyentes, los hermanos de la iglesia donde estaba Apolos de Éfeso. Hicieron cartas que mandaron a Acaya para que recibieran a Apolos. ¿Sabe qué hace la iglesia? La iglesia procura el bienestar del misionero. Como iglesia, sabiendo que tenemos obras misioneras, sabiendo que tenemos hermanos que quieren salir de la iglesia, ¿cierto? Sabiendo que tenemos hermanos que queremos, porque en esa me incluyo, que queremos salir de la iglesia ¿qué tiene que hacer? Procurar el beneficio de esos hermanos allá para donde van. Tenemos que procurar el beneficio de los casas en Villavicencio. Tenemos que procurar el beneficio de los hermanos de Villa de Leyva, que fueron enviados por nosotros. Tenemos que procurar el beneficio de cada una de las obras misioneras que arrancamos. Inclusive del hermano que va a visitar la familia, al discipulado, tenemos que procurar el bienestar de él. Es que no puedo ir a discipular porque no tengo para el bus. Hermano, venga, ¿saben qué? Yo lo voy a apoyar. No tome para el bus, tome para el taxi. Uy, misionero que llegó en taxi. Gloria al Señor. Porque va a predicar el evangelio y la iglesia procura el bienestar del misionero. Esa es la misión de la iglesia. Procurar el bienestar del misionero. En el capítulo 19, ahí vamos a ir avanzando un poquito, capítulo 19 del 1 al 7, no lo voy a leer, o bueno, sí leámoslo, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró varios creyentes. Mire, esto es importante, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos sabido que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautizo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús.
En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron, y habían como unos 12 hombres. Y quiero compartir con ustedes, mire, vamos a ir avanzando. Hablamos de Pablo, hablamos de cómo va la iglesia, pero aquí se abre un paréntesis en este libro, y es que Apolos se está yendo hacia Acaya, y Pablo está llegando a Éfeso, donde estaba Apolos. ¿Qué había pasado en Éfeso? En Éfeso ya habían predicado el evangelio, ¿cierto? Ya habían predicado un mensaje, y llega Pablo con la certeza del mensaje, ¿sí? Porque un mensaje certero trae algo en la vida del creyente, y lo que trae se llama Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo llega y pregunta: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y la gente ni siquiera sabía que existía un Espíritu Santo. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Guárdenme ahí esa respuesta. ¿Saben ustedes qué es el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿O a causa de qué? Porque en Éfeso ya digamos que estaban teniendo una vida cristiana, pero la vida cristiana sin el Espíritu Santo carece de sentido. Porque ser cristiano no es comportarse bien. Ser cristiano es la esperanza de una vida eterna. Ser cristiano no es actuar conforme a las normas de la sociedad. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios con un solo fin: vivir eternamente con Él, ¿cierto? Eso es ser cristiano. Y el apóstol Pablo le pregunta a los de Éfeso, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Porque hay una increíble, me gustaría por favor si me puede ayudar un hermano, Efesios 1:14, por favor, ahí, irlo buscando. Efesios 1:14. ¿Quién lo va a leer? ¿Ivancho? Sí, listo. Entonces está Pablo ahí y les está enseñando luego el mensaje, porque Pablo sabe que sin el Espíritu Santo en la vida del hombre no hay salvación. ¿Ustedes sabían eso? Que si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted, el día que venga Jesucristo, usted no va al cielo. Sin el Espíritu Santo, usted no tiene salvación. ¿Lo tienes? Léelo, por favor. Fuerte. Y espérate un momento. Y otro hermano, por favor, que me ayude con 1 Corintios 1:21. Un hermano, a ver, ¿quién? Brian, ¿me ayudas con ese? 1:21 y 22. Listo, Efesios 1:14. Listo. Perdón, hágale. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Qué versión leíste? Nueva Traducción Viviente. Y el Espíritu Santo es la garantía de que ustedes ¿son qué? Perdón. No me están poniendo cuidado. El Espíritu Santo es la garantía de que ustedes son salvos. ¿Eso qué quiere decir? Aparte de que es la garantía, es el certificado, así como se dice, es la carta de propiedad, el sello de que ustedes fueron comprados. Y es que el Señor Jesucristo va a venir por lo suyo, por lo que Él compró, por lo que Él adquirió, ¿sí? Y eso que Él compró y Él adquirió tiene un sello, se llama Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, cuando venga Jesucristo, como dicen los muchachos hoy en día, paila, yuca, se quedó ¿a qué? A sufrir. Y ahora sí es a sufrir. Por eso la importancia, y el apóstol Pablo sabía la importancia del Espíritu Santo para esa iglesia y para nosotros. ¿Tiene usted el Espíritu Santo?
21, 1, 21 y 22. Primera de Corintios 1, 21 y 22 dice: Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios. Como que no era, mírame segunda de Corintios, perdón, anoté mal. Uno 21. Sí, segunda de Corintios, por favor. Pero ya leímos primera de Corintios, ¿no? Importante. Segunda de Corintios, fuerte el flaco, por favor. Entonces, segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el 22. Ese es el 22, listo. Entonces, el que nos ungió, ¿quién es? El Señor. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Es que no hay otra unción. O sea, no hay unción de Sergio, no hay unción de César, no hay unción de ningún tipo de... La unción es del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, cuando está en Éfeso, les pregunta, ¿y ustedes cómo fueron bautizados? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, que es el bautismo que aún en día hacemos, que es el que sumergimos en agua, diciendo, muere a tus pecados y revive en Cristo. Arrepiente de tus pecados y vive para Cristo, ¿cierto? Pero cuando vives para Cristo, eres bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, ungido del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que da a tu vida el poder para ser testigos. Un Espíritu Santo que te lleva a lugares que tú no te imaginabas, pero un Espíritu Santo que es la garantía de la salvación. La garantía de que usted fue comprado, la garantía de que usted irá al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo, no? Un hermano, David Easter se llama, gringo, llegó y me dijo, hace muchos años le dije, hermano, dice, con David Easter hicimos muchas cosas, pero en una de las enseñanzas que él dio a mi vida, y le dije yo, bueno, ¿yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cierto? Porque es una buena pregunta. A veces no lo sabemos. Y él, en su forma sabia que el Señor le dio, llegó y me dijo la siguiente frase: el Espíritu Santo es al hombre lo que el freno al carro. ¿Sí? ¿Sí me lo entienden? El Espíritu Santo es al hombre lo que el freno al carro. O sea, el Espíritu Santo te detiene cuando vas acelerado, cuando vas al abismo. Si tú tienes el Espíritu Santo, sabes que tienes el Espíritu Santo porque tú vas hacia allá y allá hay pecado y que el Espíritu Santo te frena. No te deja avanzar hacia el pecado. Cuando no tienes el Espíritu Santo, le das vuelo a la hilacha, le echas carbón al fuego y allá te metes al pecado, ¿sí? Entonces, guárdese en esa me sirvió en mi vida para saber que tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es al hombre lo que el freno al carro detiene, nos detiene cuando vamos en dirección al pecado. Entonces, vamos avanzando. Pablo está en Éfeso y le pregunta y confirma la fe de los hermanos y les dice, vengan a ver, la salvación es por medio de Jesucristo, hay que creer en Jesucristo para que reciban el Espíritu Santo. En ese entonces Pablo impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, hubo manifestación del Espíritu Santo. En este tiempo creemos en Jesucristo y tenemos salvación, y el Espíritu Santo nos lleva a obedecer y recibimos los dones del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo inmediatamente nos da el primer don. ¿Cuál es? ¿Saben? El de la salvación, el don de la salvación. Y luego de eso, en la vida de un cristiano disciplinado, el Señor va dando los dones que la iglesia necesita. En Hechos capítulo 19, versículos 8 y 10, se los voy a leer yo, dice: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses,
Y en el versículo 10 dice, esto continuó los siguientes 2 años. Mira, hermanos, todos. La obra del Señor Jesucristo, aun cuando es fuerte, no es de un solo día. No es de un solo día. Aquí vamos avanzando un poquito. El apóstol Pablo ya sale, ya está en Éfeso, ya confirmó. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en Éfeso? Estuvo por lo menos 2 años. ¿Saben por qué? Porque es que él no podía llegar en este tiempo, duró 2 años, porque él no podía llegar y decir, hermanos, sean todos salvos y hasta luego. Sí, así no es la vida cristiana, así no funciona hacer discípulos. Usted no puede hacer un evento o hacer una actividad de un día. Creo que el que predicó y creyeron en una sola predicación fue el apóstol Pedro. 5,000 en una y como 3,000 en la otra. El Espíritu Santo es poderoso en Pedro, qué maravilla, pero nosotros no tenemos ese don. ¿Sí? Bueno, si lo tiene usted, bienvenido, párese y predique para que se conviertan 5,000 de una, que pueden haberlos. Pero, ¿cómo se desarrolla el ministerio cristiano? El ministerio en la iglesia, con tiempo, no de una sola cosa, no solamente en una actividad, no solamente en un evento, no solamente en una reunión. Se desarrolla con tiempo, con dedicación. Por eso, hermanos, es que ahorita, cuando empezamos una etapa nueva en la iglesia, necesitamos de todos ustedes, porque una sola persona se cansa. ¿Sí? Una sola persona se agota, se agobia, se frustra y necesita de toda la iglesia. El otro año cuando la iglesia, los hermanos Casa se van para Villavicencio, nosotros también tal vez nos vayamos, está Alejandro, está Chucho, está Robert, empezando su misión, necesitan de ustedes, necesitan de compañerismo, pero no que vengan una vez. Alejandro, yo voy este fin de semana y vengo y hago la labor y ya el resto del año no. Es día a día, continuamente, trabajando en el ministerio, trabajando en la obra del Señor. ¿Sí? No pueden quedarse ustedes pensando que porque van y lo hacen una vez, lo están haciendo bien. Ustedes necesitan comprometerse con la obra del Señor. Ustedes necesitan trabajar en la obra. Ustedes lo necesitan. El Señor mandará obreros a su mies, pero es que los obreros son ustedes. ¿Sí? Y ustedes son los que necesitan ir haciendo riquezas en el reino de los cielos. ¿Sí? Quiero invitarlos a que se pongan de acuerdo. Estamos a tiempo, estamos a 2 meses. Estamos a 2 meses de culminar este año, para que ustedes empiecen a ponerse en sintonía con las actividades de la iglesia, en sintonía con las obras de la iglesia, en sintonía con los ministerios de la iglesia, y así puedan trabajar de la mano de los hermanos que van a quedar aquí liderando la iglesia, porque de verdad que hace falta mano de obra comprometida, no de un día, sino como hizo Pablo, que empezó, ¿cómo dice acá? Dice en el versículo 8, dice, 3 meses inició. ¿Sí? Y en el versículo 10 dice, 3 meses no fueron suficientes, se quedó 2 años. ¿Sí? Hagan planes a 3 meses y a 2 años, después de esos 3 meses. Empiecen la obra. ¿Cuántos llevamos en el grupo de los sábados? 3 meses. ¿Cuántos llevamos en el grupo de los sábados, Brian? Sí, con el nuevo grupo de los sábados. Como 3 meses, ¿cierto? Un poquito más, menos. ¿Cuánto? 7 meses. Bueno, yo ni sé cuándo empezamos, pero sabemos que íbamos hasta diciembre y que el plan se va a extender por 2 años más. Amén. Y en 2 años diremos 5 más. Y así los vamos llevando, pero vincúlense por favor a las actividades de la congregación. Ya están algunos jóvenes que están aquí, Brian, Cata, los 2 Juan, Diana Tibisay, el flaco, están compartiendo
ya grandes, vinculados en la actividad, y hay días en que estamos solo los que ya estamos, y hay días en que vienen muchachos de afuera, y se les predica el evangelio, se les enseña, y ese tesoro, se van haciendo tesoros en el reino de los cielos, y ustedes lo están haciendo, muchachos, ustedes están haciendo tesoros en el reino de los cielos, ¿sí? Sigan atesorando en el reino de los cielos, y quiero invitarlos a ustedes a que también hagan riquezas donde donde no se corroen, allá en el reino de los cielos, no aquí. Aquí andamos muy agotados, muy agobiados, hacemos negocios. Vea, acá tengo un hermano con el que estoy tratando de hacer negocios, pero los sábados y los domingos dedicados a nuestra congregación. Ese negocio puede esperar, pero nosotros nos dedicamos a la obra del Señor. Porque cuando nos muramos, no nos mandan al reino de los cielos con los anillos, ni con los carros, ni con las tierras. Nosotros llegamos al reino de los cielos y allá hay un libro que dice: uy, Sergio, usted tiene tantas coronas porque usted predicó el evangelio y en la predicada de su evangelio creyeron tantos y discipuló a tantos, tiene estas coronas. Y entonces ahí sí soy rico, ahí sí tengo que llegar a mostrarle a mi Señor, pero aquí no, aquí tengo que empezar a hacer tesoros. Versículos, ¿en cuál vamos? 18, 20, 10. Versículo 18, vamos avanzando un poquito, dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Un cristiano convertido, recién convertido o con tiempo ya, tiene esto en su vida. Primero, confesión, y segundo, abandono. Confesión de pecados y abandono de prácticas. Si usted está escuchando, lleva un poco de tiempo escuchándonos y ha empezado a creer en Jesucristo, quiero invitarle a que confiese sus pecados, ¿cierto? Allá con el Señor, si ha pecado contra alguno de las personas que están cerca a usted, vaya, dígale: vean, yo cometí este pecado contra usted y tal. Y si está teniendo unas prácticas, en ese caso era el de hechicería, ¿sí? En este tiempo también puede haber hechicería en medio de nosotros, adulterio, fornicación, qué sé yo. Hay que abandonar esas prácticas. Los cristianos abandonamos prácticas pecaminosas. Si no lo hacemos, no tenemos el Espíritu Santo, porque si es que el Espíritu Santo nos frena, nos detiene para seguir continuando haciendo esto. Entonces, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Como le preguntó el apóstol a los de Éfeso. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Ya abandonó? ¿Ya abandonó prácticas? Yo recuerdo que cuando empecé a creer en Jesucristo, era un borracho, que el Señor me llevó a abandonar la práctica de la bebeta del alcohol. Pero también me gustaban las apuestas, ¿sí? Y el Señor me llevó a abandonar las apuestas, ¿cierto? Y varias prácticas que yo tenía en mi vida, el Señor fue llevándome a dejarlas. Así deben ser ustedes también. No porque yo lo haya hecho, sino porque el apóstol Pablo, Lucas en el libro de Hechos dice que un cristiano abandona prácticas pecaminosas. Y tal vez tengamos prácticas por allá en lo escondido, en lo privado, donde nadie nos ve. Pero el Señor, que ve en lo privado, sí sabe qué es lo que tenemos. Entonces quiero que ustedes tengan presente todo eso, que el Señor está mirando allá en el interior de su habitación, en el interior de su corazón, en el interior de su pensamiento. Allá donde nadie lo ve, como dice el filósofo español, donde nadie me ve, puedo ser y no ser. Allá donde nadie lo ve, el Señor lo está viendo. Y tal vez usted, al igual que yo, tiene unas prácticas en lo privado que tenemos que ir dejando. Yo todavía tengo algunas, ¿sí?
En mi privado a veces por allá me vuela la mente y yo como que me dejo llevar, pero yo necesito también dejarlas. Yo también necesito el Espíritu Santo para abandonar eso, para confesar. Versículos, vamos 20, capítulo 19, versículo 29. Vamos avanzando un poquito rápido porque me está cogiendo el tiempo. 29. Pronto voy a contarles el contexto. Entonces Pablo está en Éfeso y ya tiene una serie de discípulos, y en esta ciudad, de Éfeso, sí, en la ciudad de Éfeso se arma una tremenda discusión porque en la conversión de los hermanos, empezaron a dejar las prácticas de idolatría a la diosa Diana. La diosa Diana en su época era una, en este tiempo se llama la diosa María. Ahí se los voy poniendo, ¿sí? Y fueron dejando esa adoración y ese culto a esa diosa que afectó el bolsillo de un tipo que movía la plata, ¿sí? Entonces se arma un alboroto y cogen del grupo de discípulos de Pablo, cogen a dos. Versículo 19 nos dice el nombre, Gayo y Aristarco. ¿Saben que nosotros como cristianos no podemos evitarles el dolor? Y nosotros como discipuladores no podemos evitarle el dolor o el sufrimiento o lo que trae el Evangelio a la vida de un discípulo. No nos equivoquemos, hermanos. Ustedes que están discipulando, los que están discipulando, no eviten que el hermano al que estamos discipulando sufra a causa del Evangelio. Entonces Pablo está ahí en Éfeso y ve que van a atrapar a Aristarco y estos nombres tan bacanos, y a Gayo, Aristarco y Gayo, pero Pablo no dice no los cojan, los dejó y los llevaron arrastrándose ante el concilio allá al tribunal, porque ¿saben qué? Todo cristiano necesita vivir eso para fortalecer su fe. Y pues uno les da el consejo para que no pequen, pero es que la vida cristiana tiene un costo y tiene... El Señor le dijo en los primeros capítulos de Hechos, le dijo, no me acuerdo a quién, acerca de Pablo, le dijo, ustedes hablen con Pablo porque yo le demostraré a Pablo cuánto les es necesario padecer a causa de mi nombre. Y es que la vida cristiana tiene algo de padecimiento a causa del nombre del Señor Jesucristo. Y quisiéramos que fuera todo chévere y como dice el costeño, muñeque burro. Pero no. ¿Y saben qué? Hacemos mal en el liderazgo tratando de evitar que ustedes no tengan esos padecimientos. Es necesario que los tengan. Porque cuando usted tiene esos padecimientos, más se aferra a la mano de su Señor. Más se aferra a la mano de Cristo. Entonces nosotros, invito a los que predicamos y discipulamos, que no les evitemos esos padecimientos a nuestros discípulos. Pablo dejó que Gayo y Aristarco se fueran al concilio. Es más adelante, voy a ver si por aquí lo tengo anotado, en el versículo 20 del 1 al 6, dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. ¿Se dan cuenta? No iba solamente a un evento, se quedaba, trabajaba por un tiempo. Hermanos, no seamos eventuales, no trabajemos eventualmente. La obra del Señor es eterna. Por eso usted, una vez inicia a trabajar, continúe trabajando. Los hermanos que están trabajando necesitan de su mano de obra. Entonces Pablo se quedó 3 meses. ¿Dónde voy? En el 3. Donde se quedó 3 meses, se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que uno de los
unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Después decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizando la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos encontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. ¿Sí? Por donde usted vaya, por donde vayan las personas, los creyentes, César, su merced que va para una obra nueva, el Señor va a ir añadiéndole a su lado personas creyentes, nuevos discípulos que irán con usted trabajando. Lo animo a que salga y le haga, porque el Señor tiene personas que le van a colaborar. A usted, a mí, al que quiera salir. Siempre el que quiera salir, el Señor pondrá personas a su lado para que le colaboren. Y a lo que iba ahorita, es que ya se me está acabando el tiempo, es, inclusive a Pablo le dijeron, viene el padecimiento de esos 2 hermanos allá, terrible, hermanos nuevos cristianos, y los llevan al tribunal allá a juzgarlos por el mensaje que estaban llevando, ¿no? Y Pablo los dejó, se calmó la tempestad ya, el chapuzón que tuvieron esos hermanos fue muy rápido, los dejaron, no les hicieron mayor cosa, pero a Pablo le dicen, oiga, no se vaya porque le va a ir mal. En ese viaje que usted está haciendo, le va a ir mal. Es más, llegó un profeta y se amarró, encontró el cinturón de Pablo y se amarró los pies y las manos y dijo al dueño de este cinturón, así va a quedar, atado de pies y manos. Y Pablo llega y dice, a mí no me importa, y bota esta frase en el versículo 24, capítulo 20. Se los voy a leer. Quisiera por favor un Reina Valera. ¿Alguien tiene ahí una Reina Valera? ¿Tú, Chucho, tienes Reina Valera? Robert, listo, Robert Reina Valera, pero déjame lo leo un minuto en esta. Versículo 24. El apóstol Pablo, luego de que le dicen que no vaya porque va a ser encarcelado y que su vida va a ser tremendamente golpeada y va a tener muchos padecimientos, en esta versión Pablo dice así, pero mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gloria de Dios. Mi vida no vale nada. La vida de los cristianos no vale nada, a menos que la vivamos para compartir el Evangelio. ¿Que vas a sufrir? ¿Qué me importa? No me importa, porque mi misión no es vivir bien, mi misión es llevar salvación a otros. Pero es que vas a sufrir, gloria al Señor, pero mi vida no vale nada a fin de que haga la misión que el Señor me encomendó. Como dice Reina Valera, por favor. Reina Valera 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces no estime nada de lo que usted tiene hoy, ni de lo que usted espera tener mañana, ni de lo que viene estimando de tiempo atrás. Estime el mensaje que el Señor le dio para que usted fuera testigo. Estime al Espíritu Santo, que es el que le da a usted el poder para ir y predicarlo. ¿Y saben qué? Aún Pablo, en sus prisiones, el Señor proveyó todo lo que él necesitó. Siempre tuvo a sus hermanos, siempre tuvo su alimento, y bueno, el Señor le dio lo que él necesitaba en esos momentos de angustia. Nosotros también, a veces como cristianos, estimamos más las cosas que nos rodean, las cosas que tenemos, que el mensaje que el Señor nos dio. A veces como cristianos preferimos trabajar, y está bien trabajar, preferimos estudiar,
y está bien estudiar, y preferimos atesorar en este mundo, y está bien atesorar, que hacer la obra del Señor. Y no debería ser así entre nosotros. Todo eso, tantos estudios, tantos bienes, tantas cosas, no deberían valer nada al lado de ir a predicar el Evangelio un viernes, un sábado, un domingo. No debería importarme perder la oportunidad del negocio de mi vida o de la oportunidad de mi vida con tal de llevar la salvación a un alma. Porque esta noche esa alma podría ir al infierno, pero yo ese negocio podría hacerlo otro día. Hoy tengo la oportunidad de predicar el Evangelio, no me importa nada más. Así debería ser la actitud de un cristiano. Lamentablemente, en este tiempo se ha enseñado aparentemente contrario. Tengo que hacer esto, hermano, por eso no puedo ir a la iglesia. Tranquilo, hermano, vaya, hágale. Y pues si uno lo dice, tranquilo, hermano, vaya y hágale. Pero lo que la Biblia enseña es que primero debemos poner nuestra mirada en las cosas del cielo y que nuestra vida no vale nada al lado del mensaje del Señor. Así que evaluémonos si estamos poniendo nuestra vida con más valor que el mensaje. Porque como vengo diciéndoselos, el otro año hay una carrera muy larga y con un gran peso, con un gran valor en el reino de los cielos. 3 varones necesitan de su ayuda. Y ustedes deben aprender a estimar más el mensaje que su propia vida, como lo hizo Pablo. Yo también necesito aprender a valorar más el camino que mi vida. Yo también. Bueno, yo creo que con esto ya acabo, con esta invitación. Me faltaron varios versículos del capítulo 21, pero no alcanzamos. Pero creo que el Señor nos permitió hablar lo que teníamos que hablar, ¿cierto? Quiero que ustedes en este día, ahí donde están, puedan hacer un compromiso con Dios. Cumple tus promesas delante del Señor, dice la palabra del Señor. Cumple tus promesas delante del Señor. Así que quiero invitarlos hoy a que piensen un poco sobre qué van a hacer ustedes con referente a la obra del Señor. Y si usted quiere ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Y habla ahí con el Señor un momentico. Usted sabe a qué lo llamó el Señor. Y comprométase con Él el día de hoy a hacer su voluntad, a hacer su obra, a llevar el mensaje a donde sea, al lugar que el Señor lo envíe, con los recursos que el Señor le ponga. Pero pídale al Señor ahí que le dé la plena convicción y la fe necesaria para confiar en Él. Ahora, si usted ve que la vida se le está volviendo difícil y que no ha tenido la capacidad de seguir adelante y que a veces se siente derrotado, tal vez es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Tal vez es porque usted, aunque ha escuchado el mensaje, no ha creído en Jesucristo como Dios quiere que se crea en Él. También quiero invitarlo a esto. Ahí donde está, vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo. Esta oración es para los que necesitan del Espíritu Santo para seguir adelante. Los que necesitamos creer hoy en Jesucristo para recibir el poder del Espíritu Santo y salir victoriosos de aquí en adelante. Señor, ¿cuánto anhelamos poder vivir en victoria? ¿Cuánto anhelamos, aun cuando estemos padeciendo, estar confiados en ti y vivir en el gozo que solo tú puedes dar?
Por eso, mi buen Dios, hoy queremos reconocer que tu Hijo Jesucristo cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Hoy queremos reconocer que la sangre de tu Hijo nos limpió de toda maldad. Hoy queremos reconocer que aun cuando nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, tu Hijo Jesucristo recibió ese castigo por mí. Y que en su resurrección nos diste vida eterna, Señor. Y que un día tu Hijo Jesucristo vendrá por su iglesia y yo quiero ser parte de esa iglesia, Señor. Por eso hoy te pido que tú en tu infinita misericordia nos permitas o me permitas ser sellado con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy confieso que tu Hijo Jesucristo es todo en mi vida. Hoy confieso que tu Hijo Jesucristo es mi Señor y Salvador. Gracias, mi buen Dios, por este camino que me vas a permitir empezar, y permíteme seguir guiado de tu mano con el poder, con tu poder, y ser testigo tuyo a donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, amén.